Hola chicos, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor. Adorémoslo. Bienvenidos a la asignatura de comunicación. El día de hoy hablaremos del texto y su propósito comunicativo. Para empezar, debemos recordar qué es un texto. Un texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Se presenta de manera escrita o a través de la palabra. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejer, entrelazar. Veamos algunos ejemplos de texto. La corrida de toros, considerada como una tradición cultural, cada vez tiene más detractores. Existen muchas personas que están en contra del maltrato animal en cualquiera de sus formas. Esto que acabamos de leer es un texto. ¿Por qué? Porque presenta enunciados coherentes y ordenados. ¿Cuál será su propósito comunicativo? ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está hablando de la corrida de toros, entonces nos está informando. Veamos otro ejemplo. Sofía era una niña de apenas 9 años, llena de curiosidad, pero muy tímida. Como no tenía padres, vivía junto a otras niñas en un orfanato de Inglaterra. Le gustaba estar sola y no tenía muchos amigos. Una noche, algo le llamó la atención. Se asomó a la ventana. Entonces lo vio. Era grande, muy grande. Era un gigante. ¿Cuál será el propósito comunicativo de este texto? Su propósito es entretener, distraer al lector. Veamos otro texto. Consumir vegetales es muy saludable. La carne tiene toxinas, mientras que las verduras contienen fibras que ayudan en los procesos digestivos. Asimismo, no incorporan carbohidratos, es decir, no poseen calorías. Desde hoy, todos a consumir vegetales para mantener una vida sana. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto? ¿Qué está haciendo? Está tratando de convencer al lector. ¿A qué? Justamente a consumir los vegetales. Como se darán cuenta, los 3 textos que hemos leído presentan distintos propósitos. Entonces, se hace necesario conocer más acerca del propósito comunicativo. ¿Qué es el propósito comunicativo? Es la intención comunicativa específica que tiene todo el que escribe, lo que permite saber si un texto informa, narra, persuade, suscita, describe, protesta, denuncia. ¿En dónde se evidencia la intención comunicativa? En el discurso oral y en el discurso escrito. Aquí vemos 2 ejemplos. No camine por el monte, cuidado, peligro, minas. ¿Cuál será el propósito comunicativo de esos 2 textos? Persuadir, convencer al lector de que tenga cuidado. Entonces, ¿cuál será el propósito comunicativo de un texto? El propósito o sus propósitos son informar sobre un hecho de interés, entretener, causar una sensación agradable o despertar emociones, persuadir para que los demás piensen o actúen de acuerdo a ciertas ideas. Trata de convencer sobre algo, como vimos en los 3 textos que leímos anteriormente. Todo texto debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ser adecuado a la situación e intención comunicativa, así como el destinatario. Luego, debe poseer lógica e ideas ordenadas con sentido. Cohesionado se refiere a que tanto las palabras como las oraciones y párrafos deben estar conectados y puede ser corregido en la ortografía, gramática y léxico con la finalidad de mejorar el texto y que cumpla el propósito comunicativo. Ahora veremos los tipos de texto. Los textos no son iguales.
Tienen un formato propio, un lenguaje específico, un mensaje, una intención del emisor, como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Qué tipo de textos conocemos? Tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto dialogado o teatral, el texto expositivo y el texto argumentativo. Vamos a ver cada uno de estos textos. En el texto narrativo, la intención comunicativa es relatar hechos que pasan a los personajes. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Dónde los encontramos? En las novelas, cuentos, fábulas, noticias. Tipo de palabras de características lingüísticas. Lo que se utiliza bastante en el texto narrativo son los verbos de acción. Por ejemplo, Sofía saltaba, jugaba, cantaba. Se utiliza bastante ¿para qué? Para captar la atención del lector. En el texto descriptivo, la intención comunicativa es contar cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. Describirlos, ¿no? Responde a cómo es, justamente para que se describa. ¿En dónde los vemos? En guías de viaje, cuentos, novelas. Y en tipo de palabras y características lingüísticas, utiliza bastantes adjetivos. Alta, delgada, delgado, morena. En el texto dialogado o teatral, la intención comunicativa es reproducir literalmente la palabra de los personajes. Responde a la pregunta, ¿qué dicen? ¿Dónde los encontramos? En las piezas teatrales, diálogos, en narraciones, entrevistas. ¿Cuáles son los tipos de palabras o características lingüísticas que utilizan? Acotaciones, guiones y comillas. Las acotaciones es cuando el texto describe algunas actitudes que van entre paréntesis. Por ejemplo, Sofía, entre paréntesis, angustiada, y después pregunta. Entonces ya estamos describiendo una acción, una situación. Esto se presenta bastante en los textos de diálogo, en los textos teatrales. Continuemos. En el texto expositivo, la intención comunicativa es explicar y transmitir información de forma objetiva. Responde a qué preguntas, qué y por qué es así. ¿Dónde los vemos? Libros de textos, artículos de divulgación, en los textos científicos. El tipo de palabras o característica lingüística. Utiliza un lenguaje claro y directo. En el texto argumentativo, la intención comunicativa es defender ideas y expresar opiniones. Responde a las preguntas ¿qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en los artículos de opinión, en las críticas. ¿Cuáles son los tipos de palabras o características lingüísticas? En el texto argumentativo, se utiliza bastante los verbos que expresan opinión. Quiere decir afirmar, explicar, agregar. Esto se realiza o se utiliza cuando queremos exponer nuestras opiniones. A eso se refiere cuando dice verbos que expresan opinión. Existen también otros tipos de textos. Los textos periodísticos, los persuasivos, los instructivos, textos literarios, textos jurídicos y obviamente existen muchos más textos. Esto se da de acuerdo a la intención que se desea comunicar. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Gracias y hasta otra oportunidad.